precisamente porque está en Ambato, en la provincia de Tungurahua. Entendemos lo que tuvo que pasar ahora, porque tuvo que cumplir una agenda bastante importante, visitar universidades, compartir una serie de situaciones con sus seguidores. El equipo de trabajo nos advirtió ya, y el tránsito tremendo en Ambato es conocido por todos. Hay que decir que el equipo de avanzada llegó temprano a las 5:30, señor. Pero el candidato muy tengo esperado. una agenda bastante importante con usted, pero el tiempo no nos va a permitir, pero vamos a conversar. Vamos con uno de los temas más graves que en este momento afronta el país. ¿Cómo va usted a combatir la alta delincuencia, las mafias y el crimen organizado? ¿Qué propone, candidato, más allá de lo que ya conocemos? Bienvenido, buenas noches. Bienvenido. Bueno, un saludo. Permítame dar un agradecimiento a los ambateños por este recibimiento apasionado, increíble, no pensé que era tanto. Calles llenas, la gente, el abrazo, las miradas, los rostros de la gente, que son una expresión de que este país requiere un cambio urgente, y allá vamos. ¿Por qué estoy aquí? Siempre estuve aquí en este país, no es que yo vengo ahora porque hay elecciones. He combatido durante 15 años la corrupción, me ha costado incluso mi propia libertad y casi mi vida, y tengo que continuar este trabajo en un momento en el que la patria está jugándose su última carta entre la gente buena y la delincuencia organizada. Este país está tomado por estructuras criminales. Hablamos de mafias de altísima peligrosidad, desde las mafias de los sobornos, que han controlado los negocios públicos de los últimos 15, 20 años, que están ahí, que no quieren irse, que conmocionan este país y se roban los recursos públicos. La mafia de la minería ilegal, que está destruyendo en 16 provincias al menos los ecosistemas, las fuentes de agua. La mafia del narcotráfico, tal vez la más peligrosa, dirigida por 3 carteles, 2 mexicanos y un albanés. Este país sirve de escenario para la exportación del 90% de la cocaína a través de los puertos ecuatorianos, de los puertos de Guayaquil. Ecuador es el tercer país en el mundo dedicado a la exportación de cocaína. Y la mafia, tal vez la principal, es la mafia política, que está financiada en gran medida por la mafia del narcotráfico, la mafia de los sobornos y la mafia de la minería ilegal. Entenderán que combatir a esto no es una tarea fácil. ¿Cómo no? Cualquier candidato puede venir a decir cualquier cosa aquí. Someter a estas mafias requiere un acuerdo internacional. Yo acabo de hablar en las últimas horas con la Embajada de Estados Unidos, con el embajador de Gran Bretaña, y les he planteado esto. Requerimos un apoyo internacional a nivel de inteligencia, de recursos económicos, de capacitación. ¿Posibilidad de la base de Manta al retorno, candidato? Mucho más importante que la base de Manta es la posibilidad de que venga personal especializado, altamente capacitado de Estados Unidos. Pero había un convenio con Israel, licenciado Villavicencio, que no se ha aprovechado. Sí, Estados Unidos puede enviar personal altamente calificado, que va a hacer el trabajo en los puertos principalmente. Pero lo que nos corresponde a nosotros, es importante decirles a los ambateños, a los ecuatorianos, mi decisión, creo que ya lo conocen, es absolutamente radical, y cuento con el apoyo de la fuerza pública en servicio pasivo. Todos los militares y policías apoyan mi candidatura. Además, lidera la lista nacional de asambleístas el general Patricio Carrillo, uno de los oficiales más y mejor capacitados de este país para enfrentar al crimen organizado. El país tiene que saber que el mismo día o al día siguiente de posesionado ordenaré la militarización de todos los puertos del Ecuador. No va a salir un solo contenedor contaminado. Es decir, en este país exportamos cacao, banano, flores, frutas, camarón, atún, y no vamos a exportar cocaína. Se acabó. Vamos a tomar control de las carreteras del Ecuador a través de un sistema de escáneres para impedir que la cocaína pase en mulas, en tractomulas, en camiones y en otros vehículos. La droga que viene de Colombia. Ustedes, estimados amigos, son buenos periodistas y saben que la cocaína no se procesa aquí en este país, se procesa en Colombia, y los carteles son mexicanos, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. No es como dice un candidato que fue ahí a pararse en Chona y dijo, aquí nace el cartel de Sinaloa. No es así. Los carteles son mexicanos, la droga es colombiana, y el Ecuador pone los muertos, pone los puertos y pone el sistema financiero para este negocio criminal. A propósito, licenciado Villavicencio, el tema económico. El país prácticamente no camina en su desarrollo.
No hay inversión estatal, obra pública ha desaparecido, déficit de 10,000 millones de dólares. Aproximadamente. Pese a que el gobierno dice que ha pagado 5,000 millones de dólares, sin embargo, enseguida habla de un nuevo préstamo. Es decir, tapamos un hueco, abrimos uno y tapamos otro. ¿Cómo solucionamos el problema la situación económica? Y no va a mejorar si no resolvemos el problema de la seguridad. Y esta no es una excusa. Si no sometemos a estas mafias del narcotráfico, mire, aquí acaba de decirme la gente, yo tengo unos ahorros de 4 o 5 mil dólares, dice la gente, pero no puedo invertir porque si invierto, al día siguiente viene un vacunador y me va a pedir una mesada. Los empresarios extranjeros no quieren venir a este país si no hay seguridad. Entonces, de forma simultánea a la lucha por la apertura del Ecuador al capital extranjero, a grandes inversiones, como por ejemplo pueda anunciar la explotación de gas en el Golfo, donde atraeremos gran inversión extranjera, desarrollo de otros proyectos hidroeléctricos y petroleros, incluso en el plano minero. Ningún capital extranjero va a venir si no hay seguridad. Vamos a garantizar este tipo de seguridad física con la policía y las Fuerzas Armadas sometiendo a los carteles del narcotráfico y a otros, pero también vamos a llevar adelante una profunda reforma al Código del Trabajo. Nosotros no podemos atraer inversión y no podemos generar, por ejemplo, las oportunidades que los jóvenes... Yo vengo de 2 debates, de 2 foros en las 2 universidades más importantes de acá, ¿y qué me dicen los jóvenes? Tenemos este problema. Yo que les digo, correcto, vamos a resolver ese problema. ¿Cómo es eso? Los jóvenes que estudian no pueden trabajar. Vamos a permitir con una reforma que los estudiantes universitarios, por ejemplo, que estudian ingeniería en minas y petróleos, puedan trabajar en una compañía minera o en una compañía petrolera mientras estudian, ganan su sueldo y de esta forma, sí, cuando ya se gradúen, son profesionales de alto nivel. Segundo, vamos a garantizar a la juventud, sin duda, libre ingreso a las universidades. Dicen que no hay espacio físico, falso. Podemos hacer universidad virtual. Hoy tenemos inteligencia artificial, es decir, el Internet al acceso de toda la humanidad. Licenciado, eso ofreció Lasso también, y usted fue aliado de Lasso. Pero una cosa es Guillermo Lasso, que le tiembla la mano. Yo fui no aliado de Lasso. Yo le puedo decir al país que las mayores 4 investigaciones que llevé adelante en la Comisión de Fiscalización, el gobierno de Lasso votó en contra. ¿Sí? ¿Quién fue aliado de Lasso? Fue el correísmo, porque ellos son los que aprobaron la ley tributaria. El garrotazo impuestero, ¿quién aprobó? Aprobaron los correístas, con la abstención a cambio de la libertad de Jorge Glass. ¿Se acuerda del habeas corpus que le dieron a Jorge Glass? Pero usted reconoció que fue presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea precisamente porque don Guillermo Lasso le había solicitado. Pero claro, y mire, tan buenas obras que yo hice, 24 casos de investigación. Nadie en 40 años ha hecho lo que yo hice en 2 años en la Comisión de Fiscalización. Y en el juicio político a Lasso, estos señores peregrinos ignorantones del correísmo no tenían una sola prueba, ni siquiera pueden hablar bien. Una sola prueba, ni siquiera una prueba COVID para evidenciar que el gobierno había cometido el presunto delito de peculado. Y todos los mejores constitucionalistas de este país me dieron la razón. Además, ustedes saben quién fue el único asambleísta que impulsó la muerte cruzada. Fui yo. Desde entonces no dejo de sonreír porque se fue esa asamblea impresentable de criminales, delincuentes, violadores a la casa. Yo creo, perdónenme Patricia, solamente para terminar esto, yo creo que el Ecuador reconoce su trabajo, licenciado Villavicencio, pero usted se topa con una asamblea beligerante, usted se topa con una justicia politizada, corrupta, usted se topa con fiscales en cada ciudad, en cada provincia, que prácticamente hacen todo lo contrario de su propuesta. Claro, imagínense los más de 40 presos que están presos gracias a mis trabajos de investigación. Hay un prófugo incluso que no les gusta que yo diga el nombre, pero no volverá nunca a comerse unas tortillas acá en Ambato. Gracias a mi trabajo de investigación periodística. ¿Pero qué hacen los jueces? Los jueces son los que han liberado. El delincuente de Mera está libre gracias a un juez. ¿Y a quién? Y a un informe del SNAI. ¿De quién? Del gobierno de Lasso. Jorge Glass, delincuente porque está sentenciado, salió en libertad, en prelibertad, gracias a un juez sinvergüenza que sin duda recibió bastante plata. Entidad de gobierno. Y con un informe del SNAI. Por supuesto, ¿de quién? De Guillermo Lasso. Vea quién es el aliado de Guillermo Lasso. Es cierto aquello pensar que había una alianza un poco escondida entre el presidente Guillermo Lasso y los correístas. Pero pues le estoy contando esto, así mismo es. Pero mire, entonces, usted me plantea, yo qué le digo al país. Se acabó esta mafia judicial. Todos los jueces que no puedan justificar sus bienes mal habidos. Yo conozco jueces que tienen unas mansiones enormes con 2 piscinas y carritos de alta gama, unos carrazos, se acabó. Los que no puedan justificar sus bienes mal habidos van presos.
Y segundo, no es que yo vaya a meter la mano en la justicia, pero la fiscal lo va a hacer. Vamos a aprobar en la ley el proyecto de ley de extinción de dominio. Recuérdenme ustedes son buenos periodistas. ¿Quiénes fueron los que no quisieron aprobar la ley de extinción de dominio? Los correístas y los socialcristianos. Esa ley, ¿qué permite? Nos va a permitir que quitarles las casas, los bienes mal habidos a los jueces delincuentes, que son más delincuentes que los propios delincuentes. Eso es real. Dialogamos con Fernando Villavicencio, activista, político, periodista, exasambleísta y ahora candidato a la presidencia por el movimiento Construye. Pregunta, ¿qué le une a la ruptura de los 25 hoy llamados Construye, cuya lideresa es María Paula Romo? ¿Qué le une a ella? Ella no está de candidata, tampoco será funcionaria de mi gobierno. Nos une su lucha contra la corrupción en algunos casos, nos une el hecho de haber resistido a esa voracidad incendiaria de quienes querían derrocar a dos gobiernos y tomarse la ciudad de Quito, casi destruyen la ciudad de Quito. Me unen las propuestas de Patricio Carrillo, él es un cuadro de Construye, y obviamente tenemos diferencias, y esas diferencias lo sabe el país y lo sabe María Paula Romo, pero reitero, ella no es candidata ni tampoco será parte de mi gobierno. Licenciado Villavicencio, el colectivo Yasunidos está porque no se saca el petróleo del Yasuní. Ecuador dejaría de obtener más de 1.200 millones de dólares. ¿Cómo recuperamos ese dinero? En realidad no es de esas cifras, son menos. Lo primero, hacer una auditoría real de cuáles son las reservas reales. No son 1.000 millones de barriles de reservas, son apenas 460 millones de barriles de reservas. Y yo sé porque yo tengo la información. Entonces, en el caso de que gane el sí, yo tengo una salida, que es renegociar 21 contratos petroleros donde el Estado tiene muy poca participación. Podemos recuperar unos 400 o 500 millones de dólares anuales y esto serviría para compensar lo que vamos a dejar de recibir. Segundo, yo plantearé inmediatamente una modificación al calendario para levantar la infraestructura que plantea la Corte Constitucional. Pediré que sea entre 3 y 4 años para poder levantar esta infraestructura e impedir que hayan juicios por terminación anticipada de contratos. Y en el caso de que gane el no, prohibiré que avance la extracción petrolera a la zona intangible del Parque Nacional Yasuní y exigiré que las aguas de formación, que son altamente contaminantes, sean reinyectadas tras un debido procesamiento. Finalmente, candidato, no va a ser esta la primera entrevista y habrá tiempo. En honor, y yo quiero agradecer a mis compañeros porque hay una transmisión en vivo del partido de fútbol, pero más importante su presencia en este momento. Gracias. Para que la gente de Ambato y Tungurahua conozca realmente sus planes. ¿Qué planes tiene usted para darle salud a los millones de ecuatorianos que son humillados todos los días? Hospitales con equipos obsoletos, no hay medicinas, no hay especialistas suficientes, burocracia indolente. ¿Qué soluciones plantea el licenciado Villavicencio? Mire, el problema de los hospitales del IES es dramático. Más del 70% del presupuesto de salud de los hospitales de la Seguridad Social se destina a la derivación a clínicas privadas. Yo no estoy en contra de las clínicas privadas, creo que son un complemento para el sistema público, pero de forma deliberada, grupos mafiosos en el IES dañan los equipos de la Seguridad Social para derivar a pacientes a clínicas privadas. En la Seguridad Social existen aproximadamente 14 grupos mafiosos. Yo conozco dónde están y hay que sacarlos. ¿Cómo se produce el perjuicio de millones de dólares al sistema hospitalario del IES? A través de la intermediación. ¿Qué significa esto? Que compran los medicamentos y los insumos médicos a los intermediarios. En mi gobierno se acabó. Vamos a comprar directamente a los fabricantes y a los proveedores. Por ejemplo, en la India están las más importantes fábricas de medicamentos. Se puede hacer un acuerdo directo de gobierno a gobierno con la India para que las empresas hindúes puedan entregar directamente al Estado ecuatoriano medicamentos y eliminamos a esta mafia de la seguridad social. Yo personalmente me encargaré de erradicar estas mafias que están en el sector público, en el sector petrolero, en el sector eléctrico, en telecomunicaciones, en las aduanas y en la seguridad social. Si no erradicamos y acabamos con estas mafias que se han llevado o que se llevan casi el 20% del presupuesto en corrupción, este país seguirá siendo eternamente pobre. Como dice Mafalda, a este país no le hace falta plata, le sobran ladrones, entonces hay que acabar con los ladrones. Muchas gracias. Yo soy Osvaldo Vela, mi compañera es Patricia Salazar y Wilson Córdoba. Gracias, candidato. Muchísimas gracias a ustedes. Hay conciencia de que cerca de 5 millones de ecuatorianos hay de pobres en el Ecuador y se va subiendo ese nivel. No solo conciencia de eso, mucho más. En mi provincia, Chimborazo, 40 de cada 100 niños sufren de desnutrición crónica, mientras un delincuente como Carlos Poli se llevó 40 millones de dólares. Ha sido un placer, que le vaya bien, candidato. Cuídese mucho. La agenda todavía es larga, extensa, ¿no? Tiene una cita... Sí, de aquí vamos a
a una gran concentración, miles de ciudadanos que